quiero agradecer al equipo de adoración por su esfuerzo, por su dedicación al Señor en este momento en la música. Y esa última canción, sobre todo, Estoy bien, con el Señor, que nos recuerda la fidelidad de Dios. Y a mí me recuerda también quien lo escribió, Horatio Spafford, un hombre que perdió todo su dinero. Después perdió a sus 4 hijas, estando lejos. Y lo único que sobrevivió de esa pérdida de sus hijas, que fue en un barco, solamente quedó su esposa. Y él escribe ese himno: estoy bien, mi alma está bien con mi Dios. Refleja lo que hoy vamos a ver. Iba a decir fuertemente Egunon Iglesia, pero si notarán un poco, estoy con la voz algo mal. Y no es porque estos 2 días que hemos estado en Madrid en la conferencia Pasión por el Evangelio he estado cantando al Señor muy fuerte y se me ha ido la voz. Sino es porque ya he estado como unas 3 semanas que la voz se me iba, y es que no me duele ni nada, pero es que se me va. Y como que lo había tomado, porque siempre cuando yo me enfermo, como que ya, lo tomo así, ya pasará, que siempre sucede así. Pero esta vez sigue ya 3 semanas y ya me está preocupando. Sobre todo cuando el día siguiente iba a predicar. Y por ello han traído esta mesa. Y me van a perdonar que voy a estar con el agua y voy a ser un poco lento. Creo que esto está en la soberanía de Dios. Yo soy una persona que me gusta hablar rápido y mucho. Y el Señor me dice, creo, y tranquilo. O como dicen aquí, quieto. Quieto. Y bueno, hermanos, vamos a continuar ahora adorando a nuestro Dios, pero por medio de la proclamación y el escuchar su verdad. Hoy tenemos un tema que es que Dios, en su fidelidad y soberanía, en su fidelidad soberana, usa medios inesperados, incluso poco atractivos para nosotros, para edificar a su iglesia y producir en nosotros corazones agradecidos y contentos en Él. Ese es el tema que hoy nos va a hablar Esdras 6, que ya lo leyó Johnny. Es un tema muy importante, pero antes de eso me gustaría orar al Señor para que Él bendiga su palabra, porque si algo podemos estar seguros hoy, es que si Dios no bendice su palabra, nadie lo va a hacer. Aquí hay corazones duros por el pecado. Aquí hay corazones que están tristes por alguna aflicción que están pasando, por alguna prueba. De hecho, aquí hay corazones endurecidos y también ajenos, y que no disciernen entre vivir para Dios y vivir para el mundo. Como que les va y les viene. Pero yo no soy nadie para cambiar ni siquiera un corazón. En toda mi vida he tratado de cambiar un corazón y no he podido. Pero déjame decirte que sí hay uno que conozco que puede cambiar corazones. Y ese es Dios. Así que vamos a orar al Señor para pedirle su bendición en esta hora a su palabra. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por quién eres tú. Porque tú, el Dios soberano, el Dios fiel, Dios justo, verdadero, el único santo, 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 el Dios ayudador, misericordioso, bondadoso, majestuoso, eres tú. Es una alegría muy grande porque tú eres nuestro Dios. Por medio de la obra de Cristo podemos estar gozosos, alegres, que tú eres nuestro Dios. Eso es verdad. No hay nadie que nos lo pueda quitar, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar de tu amor, Dios.
Y en ese amor tan insondable por nosotros, te quiero pedir que uses a tu siervo, que uses esta predicación, esta palabra, este sermón, que está basado en Esdras 6, y con lo que tú infundiste en este pueblo, el pueblo de Israel, tú lo infundas a nosotros hoy. En el nombre de Jesús te pedimos que bendigas tu palabra. Amén. En una ocasión, esto no me consta que sea verdadero, que haya pasado en la vida real, pero sí encierra una verdad, una buena verdad. Dice que en una ocasión había una anciana, una persona mayor, que no tenía el dinero suficiente para cubrir sus necesidades. Y tuvo la idea de llamar a la radio para solicitar ayuda. Entonces ella llamó a la radio, contó su situación y que por favor, si alguien podía ayudarla. Resulta que un hombre escuchó a la mujer y dijo para sí: voy a hacer algo y voy a demostrarle que esta mujer, porque esta mujer era cristiana, voy a demostrarle que Dios no existe. Y voy a comprar varias cosas. No sé si se fue a cuál de todos los supermercados que hay aquí. Y compró una compra grande y dijo: voy a mandarlo con un delivery y se lo voy a mandar. Y cuando ella le pregunte, y le voy a decirle a este hombre que cuando pregunte quién se lo manda, que le diga que fue Satanás. Y lo hizo así, y se lo mandó. Tocan la puerta de la anciana, el hombre le da, le muestra, y la mujer está: gracias Dios, ¿cómo es esto? Gracias. Y empezaba con una alegría muy grande, estaba agradecida porque era lo que necesitaba en ese momento. Lo recibe y este hombre que lo había llevado le dijo: pero no vas a preguntar quién te lo envía. No te preocupes, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Mis hermanos, Dios obra de maneras diferentes, de maneras que nosotros no esperamos. Muchas de ellas son cosas poco atractivas para nosotros. Nosotros quisiéramos que Dios obre de esta manera porque sabemos que Él es soberano. Y decimos: Señor, por favor, haz esto. Y Dios lo va a hacer, pero no lo va a hacer como tú piensas, como nosotros pensamos. Ahora vamos a entrar al capítulo 6 de Esdras, que nos habla acerca de la soberanía y fidelidad de Dios. Pero para eso debemos tener contexto. De hecho, el capítulo 6 de Esdras es el clímax de los 6 primeros capítulos de Esdras. Un clímax que se desencadena tras sobre todo el capítulo 4 y 5 que vimos la semana pasada, el capítulo 5. Nosotros sabemos que Esdras fue escrito aproximadamente 80 años después de la cautividad de Babilonia. Y en ese contexto de estas personas que volvieron, sus antepasados de los cautivos, desobedecieron a Dios por siglos. Lo vemos en los libros de los reyes, el libro de los jueces. Y es ahí que Dios decide actuar y hacer justicia a este pueblo y los entrega en las manos del rey Nabucodonosor, y que iba a estar cautivo. Lo tenemos como profecía en Jeremías 25, que iban a estar 70 años cautivos en Babilonia. Dios los entregó debido a su rebeldía a los babilonios. Pero esto no iba a ser algo sin esperanza, sino que Dios, así como los entregó a las manos de Nabucodonosor, los iba a sacar 70 años después, según Jeremías 29. Esta es una de las profecías más exactas del Antiguo Testamento, porque dice incluso cuántos años. Y lo hizo. Y es ahí que en Esdras 1:1, por el decreto de Ciro el Grande, un rey persa, porque fue los medos y los persas que atacaron al pueblo babilonio y lo vencieron. Y es ahí que el rey persa, en este cambio de gobierno, decide dar un decreto, y como dicen los profetas, mi pastor Ciro, que Dios lo usa como alguien que iba a dirigir al pueblo para volver a Jerusalén, él decide dar un decreto
para que todo judío vuelva a Jerusalén y reconstruya el templo. Es de ahí que por el liderazgo de Zorobabel y 42.000 judíos volvieron de la cautividad para reconstruir el templo. Muy alegres ellos empiezan a reconstruir el templo, empiezan a poner el cimiento, el fundamento y reconstruyen el altar. Y es ahí que sucede algo inesperado. No. Vienen y se oponen. ¿Quiénes? Los del norte. Los del norte, los de Samaria, que era un pueblo que era asirio, vienen y dicen, hey, no pueden hacerlo. Y lo hicieron de manera diferente, se opusieron sigilosamente y demás. Pero es en el reino de Cámbice, después de Ciro, en donde logran su cometido y el pueblo de Israel suelta el templo y se dedica a sus propias casas. Como vimos la semana pasada, citando a Ageo, de que estas personas empezaron a arreglar sus propias casas y dejar la casa de Dios. Esto, hermanos, es interesante porque a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Cuando recién hemos venido al Señor, no sé si te ha pasado a ti, o tú eres una persona que sirvió al Señor y ahora ya no, que cuando recién empezamos a servir al Señor, estábamos contentísimos con el Evangelio que nos habían predicado, con lo que habíamos creído, pero vino la prueba, vino el desánimo, el desaliento, la tentación, y dijimos, esto no es para mí hoy, ya haré cuando tenga 30, cuando tenga 40, cuando tenga 50, ahí iré al Señor. Y es ahí, en ese contexto de Ageo, que Ageo y Zacarías al pueblo, con ese pensamiento, les dijo, hey, medita en tus caminos, arrepiéntete y sigue en la reconstrucción del templo de Dios. Entonces ahí es donde ellos empiezan a reconstruir nuevamente. Y dice Esdras 5:5 que Dios los miraba. ¿Por qué? Porque vinieron otra oposición que era Tannai y Setar-Boznai. Buenos nombres para tus hijos y cuando los tengas, ¿verdad? Unos nombres muy buenos. Y sobre todo Tannai, que los Tannai son sobre todo así de prepotentes y orgullosos. Vino Tannai y le dijeron, ¿y tú con qué autoridad haces? ¿Y quiénes son ustedes para volver a hacer esto? Eso no lo pueden hacer. Y ellos siguieron reconstruyendo y le respondieron por escrito. Por eso dije que es necesario el contexto, porque aquí tenemos la respuesta a este escrito que los judíos le dieron a Tannai para que llevara al rey Darío y tener respuesta. Juzgue el rey Darío y nos diga a él si es cierto o no lo que hemos dicho. La historia donde hablan que Dios destruyó el templo. No fueron los babilonios. En la carta que la semana pasada vimos, no fueron los babilonios. Porque si Darío iba a escoger esta carta, bueno, ese templo de Dios no es tan poderoso ese Dios porque su templo fue destruido. No fueron los babilonios. Fue Dios mismo que destruyó su templo por justicia a nosotros en rebeldía. Pero no fue una destrucción desesperanzadora, sino redentora. Porque así como lo destruyó, pudo usar incluso a un rey tan poderoso como Ciro para volvernos nosotros a Jerusalén y reconstruir el templo. Así que ahí donde nos quedamos. A mí personalmente me llama la atención que el rey Darío, después de escuchar la carta, haya dado un decreto. Dice el versículo primero, entonces el rey Darío dio la orden, en otra versión dice el decreto, de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros, allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, es decir, no en Babilonia, no en el templo de Babilonia, sino lo buscaron hasta encontrarlo, es decir, al norte del reino, en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, ¿ves?, en los medios de los persas, un libro en el cual estaba escrito así, y ahí empieza a decir que fue Ciro, el mismo rey, que dio la orden, el decreto, acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios. Y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 70 codos su anchura, y 3 hileras de piedra grandes y una de madera nueva, y que el gasto
sea pagado por el tesoro del rey. Entonces, Darío, después de escuchar la carta, hace un decreto. Y a mí me llama la atención que no hemos leído otra versión, pero en otra versión como las Américas habla del decreto, o el NBI también habla de decreto. ¿Por qué? Porque los reyes daban decretos, y un decreto se cumplía. A mí me causa impresión de que en pocos versículos tengamos eso, orden, decreto. Es decir, que Darío da el decreto, que se busque el decreto de Ciro. Y una vez que encuentra el decreto de Ciro, hace un decreto en favor de Israel de bendecirlos. Entonces es un juego de palabras, ¿no? Por eso esta parte de este sermón es que Dios es soberano entre los decretos de los reyes y prevalece su decreto. El que dijo que iba a hacer volver a su pueblo de la cautividad para que ellos puedan reconstruir su templo. Jeremías 25:11, para los que no me han creído hasta ahora, dice: toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. 70 años, 70 años. Como alguien dijo, no existen las coincidencias, sino las diosidencias. Nada está fuera del control de Dios. Dios es soberano, hermanos. Y cuando la palabra hebrea y griega dice que Dios es soberano, significa que Dios es soberano. Dios controla todo desde lo más grande hasta lo más pequeño que puedas imaginar, como un átomo. Ahora mi pregunta es, ¿lo crees? ¿Crees que Dios es soberano? Si podemos hacer un examen de teología aquí, todos sacaremos 20, ¿no? Sí. Pero mi pregunta no es eso, es si crees realmente que Dios es soberano. Si es que en tu vida refleja que Dios es soberano. Que realmente crees que Dios, en medio de tu vida que se está cayendo a pedazos, Dios sigue en control. Dios controla todo, de lo más alto hasta lo más pequeño. Esta semana me topé con algo interesante del cinturón de Van Allen, que es, así le llamó a una especie de cinturón que está rodeando la Tierra, que es de protección para los rayos que hay del Sol y demás, de las estelas. Eso fue descubierto en 1958. Ahora tú dirás, esto lo dijo este investigador, este hombre, Van Allen, y yo lo escuché de un astronauta cristiano que fue y le preguntaron sobre eso, que él lo pudo ver estando ahí. Pero ahora, nosotros no hemos ido al espacio. Pero algo bien importante que dijo este hombre, dijo que no es necesario ir al espacio para entender que Dios es soberano. Lo podemos ver en nuestras propias vidas, cómo nos ha preservado hasta el momento. Pero no solo es soberano, sino que es fiel. Y el versículo 6 dice: ahora pues Tannai, gobernador del otro lado del río, ahí viene la respuesta de Darío, y vuestros compañeros los gobernantes que están al otro lado del río, noten esto, al otro lado del río siempre se repite esta frase, que Tannai y Setar-Boznai eran del otro lado del río. Alejaos de allí, le dice Darío, aléjense, quítense, no estén estorbando, le dice, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y lean, estoy por mí, es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene el tributo del lado del río, ¿de dónde era Tannai y Setar-Boznai? Del otro lado del río. Del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Es decir, que no iba a salir de los impuestos principales del reino, sino del otro lado del río.
Ustedes mismos no solo es que van a dejarlos en paz, sino que ustedes van a contribuir para la reedificación de ese templo. Y no solo esto, seguimos leyendo el versículo 9. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para el holocausto, salió del cielo trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo. Debían ser sus siervos ahora, de los ancianos de Israel. ¿Para qué? Para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey, por siempre los reyes se acomodan, ¿no? Y que oren por mí y por mis hijos, ¿no? Siempre son los políticos así. No pierden ninguna opción a ganar. Pero bueno, el tiro le salió por cualquier otro lado menos por donde ellos querían. ¿Podemos imaginar la cara del gobernador Tanai y su secretario Setar-Boznai? Te va a quedar esos nombres, ¿ah? ¿Te imaginas? Su cara así hasta abajo, así, ¿no? Porque él ahora está como, ya viene, ahora sí, lo vamos a hacer parar esa hora, porque la Biblia nos dice que ellos no pararon, porque los ojos de Dios estaban sobre ellos. Ellos estaban entendidos que debían hacerlo porque Dios estaba con ellos. Y no paraban, ahora lo vamos a parar, nada que Dios, que no, vamos a pararlo, que Dios existe, no, vamos a pararlo. Y entonces de repente le habrá llegado el decreto, porque eso no llegaba con un mail de Gmail o Gmail o WhatsApp, no, nada. Eso primero tenía que escribirlo, tenían que llevarlo, tenían que leerle al rey, tenían que escuchar al rey, tenían que escribir lo que el rey había dicho, tenían que volverlo a llevar, tenían que leerlo a Tatnai. Meses. Y quizás había pasado más meses y no llegaba, y Zorobabel habrá dicho, ¿y tanto se demora? Oye, Tatnai, dime, este hombre no lo habrá querido decir. Y cuando fue y le dijo, las cosas cambiaron. Ellos quisieron parar la obra de Dios, pero al final causaron un crecimiento sin precedentes. Ellos quieren detener la obra de Dios, pero hermanos, cuando Dios bendice, cuando Dios ordena algo, hasta el mismo Satanás, que es un pobre diablo, obedece. Dios es fiel. Aunque muchas veces actúa de maneras misteriosas, de maneras poco atractivas ante nuestros ojos, Dios es fiel y soberano. Imagínate por un momento los judíos, al escuchar cuando estaban cautivados por Babilonia, en cautiverio por Babilonia, saber que el gobierno había sido vencido y ahora iba a pasar a otro reino y este reino los iba a liberar. Los libera, van a Jerusalén, levantan los cimientos y viene la oposición. Ellos que hubiesen querido venir y reconstruir el templo rápidamente, no 30 años aproximadamente como demoraron para reconstruir ese templo. Nosotros somos así muchas veces, queremos las cosas rápidas. No queremos esperar 30 años para que mi esposo se convierta al Señor. No queremos esperar 30 años para que mis hijos obedezcan al Señor, para que amen a Cristo. No queremos esperar 30 años para tener el mejor trabajo hoy, la mejor vida hoy. No queremos esperar 30 años para salir de ese pecado que nos atormenta. No queremos esperar mucho. Nos parecemos a estos judíos. Anhelamos que llegue la bendición ahora, pero Dios tiene planes mejores. Él quiere que entendamos una verdad profunda de la palabra, que primero es la cruz y luego la gloria. El cristianismo no funciona así de la vida es color de rosa, ven aquí que Dios es mejor, Dios vence a todos. El que está con Dios está con Dios y nadie puede contra Dios. Es verdad, pero eso cae cuando se dice en un contexto para animar y alentar a una vida sin problemas. Antes se hablaba muy fuerte, hace 10 años atrás, hasta hace unos 8 o 7 años atrás, era muy fuerte el evangelio de la prosperidad, en donde se te vendía
los clavos de la madera de Cristo, de la cruz, se te vendía el agua bendita de Jerusalén, se te proclamaba de que si tú pactas y transas, básicamente es una transacción con Dios, un buen negocio, de que si tú das 10, vas a recibir 100. ¿Quién no va a hacer esto, no? Pero hoy, después de la pandemia, y a esto le sumaban la sanidad. Dios te puede sanar hoy. Hacían cruzadas y eventos de sanidad que estos hombres, profetas y apóstoles, decían que en esa campaña que iban a hacer, Dios iba a sanar. Ellos son soberanos, Dios no. Porque si Dios dice, no, yo voy a sanar acá, no, Dios, vas a sanar en esta campaña. ¿Quién es el soberano? ¿Dios o estos profetas y apóstoles? Pero tras la pandemia esto cayó, porque es una mentira, la mentira que te cae a pedazos en cualquier momento. En la pandemia ninguno de estos hombres empezó a hacer campañas. Se guardó en su casa y compró delivery para acrecentar su casa, su familia. Yo no vi ninguna campaña de sanidad en la pandemia. Y duró buen tiempo, no duró un mes. Se cayó a pedazos y muchos cristianos empezaron ya no a exponerse a la palabra de esos hombres en sus iglesias, sino a abrir el internet, que es la nueva imprenta del siglo XXI, en donde ha podido diseminar la palabra de Dios y muchas personas han encontrado buenos predicadores y han podido tener ahora la capacidad de discernimiento y poder comparar. Oye, pero eso no es así. Porque la palabra dice otra cosa. Y las iglesias, muchos hermanos migraron, no a España, sino a otras iglesias que predicaban fielmente la palabra. Ahora, eso ya no está de moda porque ya no funciona tras la pandemia que los desnudó. Ahora está de moda el evangelio del bienestar, del sin dolor. Dios te quiere alegre, contento. Hoy estamos pasando una decadencia, sobre todo en España, de depresión. Yo cuando voy por las calles veo gente hermosa, bonita, bien vestida. Yo conozco un hermano aquí que tiene como 20 pares de zapatillas. Ya quiero yo también, ojalá. No te estoy juzgando, hermano. Acá, no estás aquí también. Pero no importa cómo vivamos tan bien económicamente aquí, aún tenemos depresión. ¿Por qué? Porque nada en este mundo puede reemplazar a Dios, que es soberano y fiel. La fidelidad de un esposo o de una esposa no se compara a Dios, porque Dios sí es fiel. Dios tiene otros planes. Así que, hermanos, cuando el mundo y nuestro propio corazón nos dice que Dios nos ha abandonado, debemos hacer como el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Sé como el salmista. No creas la mentira del diablo, del mundo, ni tu propia mentira, sino háblate con la palabra de Dios. ¿Por qué te abates si eres salvo por la gracia? Aún puedes alabar al Señor, no importando tu situación. Piensa en el carbón y el diamante. Ambos son lo mismo, carbono. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el diamante tuvo que pasar pruebas y pruebas, una presión constante de calor a grandes alturas para llegar a ser diamante. Eso es lo que Dios quiere para ti, lo que Dios hace. Dios usa presiones en la vida, sufrimiento, espera, pruebas, para formar en nosotros algo de valor eterno. Mi hermano, Dios es bueno. Dios no quiere un bien para ti. Dios quiere el mayor bien posible, que es que seas a la imagen de Cristo. Todas las cosas nos ayudan a bien, dice Pablo en Romanos 8. ¿Para qué? ¿Para tener un Porsche? ¿Para tener buena economía? No, para ser a la imagen de Cristo. Porque después dice, conforme al propósito que son llamados, para ser hermanos del primogénito, nuestro amado Salvador Jesucristo. Dios fue fiel con su pueblo,
permitió que el templo se reconstruyera, aquí lo tenemos, pero no por la habilidad de los hombres, sino por su poder y fidelidad. Todo este proceso que hemos visto en los 6 primeros capítulos de Esdras nos habla que Dios realmente hace las cosas con propósito. El propósito de todo esto no era que el templo viniera y reconstruyera, porque en sí mismo no estaba en el templo. Esdras 5:5 no nos dice que Dios estaba mirando el templo, viendo que se estaba reconstruyendo, sino que estaba mirando a su pueblo, mirando cómo estaban reconstruyendo. La reconstrucción del templo era la adoración en sí misma, no cuando iba a estar ya construido del todo, sino cuando estos hombres, en vez de preocuparse por lo suyo, por sus propias vidas, empezó a preocuparse por Dios y a hacer las cosas que realmente tienen valor en la vida. Mas los ojos de Jehová Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. Él sigue mirando hoy a nosotros y sigue obrando fielmente, aún cuando nosotros no entendemos su plan. A veces no entendemos el plan de Dios. Por eso, de la fidelidad de Dios en medio de la oposición, podemos pasar a la respuesta, a la fidelidad y soberanía de Dios. El texto nos dice, ya estoy como que ya... Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido a la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Todo este proceso soberano llevó al clímax de los primeros 6 capítulos. Y al ver la culminación del templo, los judíos empezaron a adorar a Dios e hicieron algo, dedicaron el templo a Dios, porque los levitas se purificaron, era parte de las ceremonias rituales que tenían que hacer los sacerdotes y levitas para presidir en el templo. Pero no solamente esto, sino que el texto nos dice de que también los otros pueblos empezaron a adorar al Señor. Dice, versículo 18, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Estaban siguiendo todas las cosas como Dios había dicho. Versículo 19, también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua. ¿Quién eran los hijos de la cautividad? Los israelitas que volvieron de la cautividad. A los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado. Se dedicaron al Señor, ¿cómo? Purificándose. A una, todos juntos. Y esta es la expresión que se repite varias veces, a un solo hombre. Juntos, en unidad, se purificaron. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos, los sacerdotes, y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que habían apartado de la inmundicia de la gente de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Es decir, que no solamente los judíos que volvieron de la cautividad, sino los que quedaron, porque en el exilio Nabucodonosor no se llevó a todos, dejó a algunos. Y estos que quedaron se contaminaron con otros dioses, porque el norte de Israel estaba gobernado por los asirios, que puso familias de diferentes pueblos, idólatras, politeístas, y esto fue contagioso a estos judíos que se quedaron, pero nos dice que estos judíos y estas naciones de otros pueblos se apartaron de la inmundicia de las gentes de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Dios es fiel. Les hace ver de que no ha sido por su poder, sino por de Él, que incluso ha usado reyes para llevar a cabo la reconstrucción, y ellos estallan en adoración. Dicen, Dios es fiel. Yo no entendía hasta aquí por qué habíamos tardado tanto, pero entiendo lo que ha pasado. No éramos nosotros los protagonistas de esta historia. Era Dios. Porque Él es fiel y soberano.
Ahora, ¿qué de nosotros? ¿Cómo vamos a responder a esto? Tú estás esperando que el templo destruido en el año 70, el templo de Jerusalén, sea reconstruido. No sé si aquí alguien está en campaña para reconstruir el templo de Jerusalén. Ese templo físico que está ahorita en ruinas. Solamente queda el muro de los lamentos. Vamos a esperar que se reconstruya ese templo para recién nosotros decir, gloria a Dios. Nosotros debemos recordar que el templo era, en primer lugar, el lugar donde habitaba la presencia de Dios de manera especial. Y donde estaba el altar para hacer sacrificios a Dios y así adorarlo. Pero hermanos, ahora no necesitamos un templo físico para adorar a Dios. Jesús mismo dijo, destruyan este templo y al tercer día lo levantaré. Él es el templo de Dios. Y en otra parte dijo a la mujer samaritana, mujer, y tiene conexión porque los del norte de Israel de ahí salió todos los samaritanos. Y le dice Jesús a esta mujer, cree que la obra viene cuando ni en este monte, porque ellos decían, no es como estos samaritanos que en ese tiempo de Esdras van a Zorobabel y le dicen, queremos reconstruir con ustedes. Ellos le negaron, lo hemos visto en predicaciones anteriores, hacen su propio templo en su lugar, en Samaria, y le dice Jesús, no es en este monte de Jacob, no, ni en el de Jerusalén, en donde adorarás al Padre. Y es que no es ni en el monte de Jacob, ni en el monte de Jerusalén, sino es en Cristo, que nosotros podemos encontrar adoración. Gracias a la obra redentora de Cristo, vive en nosotros a través de su Espíritu. Pablo dijo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el templo. Y si Dios está haciendo algo, no es para reconstruir el templo destruido de Jerusalén, sino para edificarnos a nosotros, su templo, su iglesia. Y lo está haciendo de maneras misteriosas, de maneras que nosotros no esperamos. Pero mi amigo y mi hermano, quiero que medites en eso y que respondas a Dios de que aunque no entiendas ahora por qué está pasando en esa situación, esa dificultad, crees que Dios está atrás de eso, orquestando todo para que tú seas más a la imagen de Cristo y no como tú quieres vivir en este mundo. Este mundo es cruel, este mundo es despiadado. Satanás lo es. Satanás nunca se cansa, ni descansa, ni nada. Y ataca por diferentes frentes. Y nosotros debemos tener cuidado de que a veces que lo que queremos nosotros nos va a llevar a la perdición. Tú no vas a pensar eso, pero cree en la palabra, que Dios si lo hace de esa manera es para que realmente entiendas de que Él lo hace para que tú seas más a la imagen de Cristo. Y aquí quiero decir una cosa que es, a la respuesta, si no vas a responder en adoración a Dios, yo no voy a obligarte, pero vas a responder. Eso sí, lo vas a hacer. Porque nadie puede estar sin respuesta delante de Dios. Nadie. Es como que yo a veces mando a mi hija y no me responde porque está en la adolescencia. Y mis hijos y Adriel, peor. Pero si Dios te está hablando hoy, créeme, no te vas a ir sin respuesta. O tú te rindes hoy aquí, o te vas como saliste. Te vas tranquilo, estuvo bonito, el hombre habla elocuentemente, sí. No es por la elocuencia, no es por de un predicador que los corazones cambian, es por Dios. Y Dios hoy está hablando. ¿Estás agradecido o enfurecido con Dios de las cosas que te han pasado hasta ahora? Yo sé, no hay que necesitar ser profeta ni apóstol, ni hacer campaña de sanidad para saber que la gente está sufriendo en este mundo cruel y despiadado. Tú estás sufriendo. Y aunque te quieras maquillar y todo, y para decir, no, yo estoy feliz, estás sufriendo. Pero por ello, ¿cómo vas a responder a eso? ¿Agradecido? ¿Enfurecido? ¿Puedes ver que Dios está obrando en tu vida o no?
Puedes pensar que eso que te está haciendo doler, te está haciendo, Dios lo está haciendo para un mayor bien. ¿Estás agradecido por lo que Dios ha hecho? ¿O estás enfurecido con Él y con las circunstancias que estás pasando? Y esa es tu respuesta. Así que, mis hermanos, miremos al Señor hoy. Dice que en un sermón, un predicador siempre debe estar pensando en cómo aplicarlo, ¿verdad? De manera bien a la audiencia, a lo que le van a oír. Y esto que voy a decir, yo no es porque que sepa mucho, pero me enseñaron en el seminario y vino algo a mi vida porque yo estaba, ¿y cómo aplico esto? Esdras es muy lejano porque es un libro del Antiguo Testamento y nosotros estamos en el siglo XXI. Y esto ha pasado unos 26, 27 siglos atrás. Y digo, ¿y cómo ahora conecto? Y yo dije, no debo de pensar primero cómo conecto con la iglesia, sino cómo este pasaje conecta con mi vida. Y cuando yo llegaba a este punto de que cómo yo voy a responder a esto en agradecimiento o endurecimiento por cómo Dios ha obrado en mi vida hasta ahora. Y yo he cometido muchos errores y he tomado muchas malas decisiones. Y yo decía, oye, pero yo no le puedo echar la culpa a eso a Dios. Si pasa algo inesperado, bueno. Pero esto yo no le echo la culpa a Dios. Pero Dios me decía, tranquilo, porque en eso también soy soberano. Y no importa cuánto pecado hayas hecho, yo lo voy a transformar para bien. Así que mi amado amigo, tú que estás aquí, que no conoces a Cristo, ven a Dios, no importando cuán pecado has hecho, no importando quién seas, no importando la situación que estés, Dios puede transformar eso a bien. Para que tú, así como la iglesia, pueda responder en adoración, dando nuestra vida en sacrificio agradable al Señor. Como dice Pablo en Romanos, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Si vamos a responder como los judíos que se santificaron, se purificaron, hicieron alabanza al Señor, nosotros hoy no vamos a matar ni un macho cabrillo, ni un corderito, ni nada, sino a matar a nuestra carne. Así es que nosotros podemos responder al Señor en arrepentimiento y fe, porque es nuestro pecado que nos aleja a Dios y es nuestro pecado que distorsiona las cosas, en donde no podamos decir Dios es bueno. Dios es bueno siempre. Así que esperemos que digamos que Dios está bien siempre y mi alma también lo está, a pesar de las circunstancias. Padre bendito, Dios soberano, gracias Señor. Tú eres tan fiel, tan bueno. Y nadie lo puede experimentar hasta que está en tu presencia, Señor. Hasta que el velo del pecado es quitado. Oh Señor, nadie es capaz de quitar el velo de los ojos de los pecadores. Yo no pude ser capaz de quitar el velo de mis ojos. Pero tú sí, Señor. Tú quitaste el velo de mis ojos para ver a Cristo glorioso. Y sigue, Señor, limpiando con colirio para verme más claramente en este sendero de la fe. Hay cosas que no entendemos por qué pasan así. Pero si algo podemos estar seguros es que tú eres fiel y soberano. Estas semanas se me va la voz, Señor. Y ahora tenía que proclamar tu verdad. Y en mi carne decir, ¿por qué?
Así muchos de los que están aquí, Señor, está pasando alguna dificultad, quizás minúscula como la mía, pero la estamos pasando de una u otra manera. En riqueza y en pobreza pasamos dificultad, porque ninguna de esas cosas llena nuestros corazones. Ninguna de esas cosas, Señor, puede realmente hacernos un bien. Oh Padre, bendice tu palabra en esta hora. Usa tu verdad con el poder de tu Espíritu Santo para que los corazones que estamos hoy aquí pasemos de la tristeza al gozo, de la dureza a la fe y del amor al pecado al amor a Cristo. Señor, es mi oración, porque descansamos solamente en ti, dependemos de ti, y por ello te rogamos que tú obres. En el nombre de Cristo y para tu gloria. Amén.